que ha apoyado la realización del seminario, en concreto al Colegio de Médicos de Lima, que nos ha prestado sus instalaciones, y en general a las personas concretas, porque he insistido esta mañana también que la sociedad de demás no existe. En concreto, la que ha traído el seminario aquí a lo bruto es Sofía Cuba. Consiguió que viniéramos a través de, por ejemplo, Zoila, Rafael, Carmen. Es una realidad, y una realidad sorprendente, especialmente en lo que es participación a todos los niveles. A mí me toca hablar en general de lo que es la atención primaria, y el texto lo mandé. Vamos a ir por el orden que está, ¿de acuerdo? Fuera para todos los países ricos y pobres, puesto, insisto, que la presentación se puede hacer como al ponente le dé la gana, y cuando es así, quiere decir que la antropóloga que participó en Bilbao sobre pacientes que lloran preparó una obra de teatro, así que su presentación presencial fue una obra de teatro. Yo quiero que me pregunten, entonces, Camilo, porque todo el mundo ha leído lo que yo he mandado, creo. Te pregunto, Sí. ¿qué es egoísmo inteligente? Sí. La pregunta sobre egoísmo inteligente es importante, porque tiene que ver con conceptos profundos. Al terminar esta mañana he dejado claro que aquí de lo que estamos hablando es de valores. De valores, de aquello que para nosotros tiene importancia. El valor fundamental que ha hecho que la especie humana conquiste el mundo ha sido la solidaridad. Lo que nos caracteriza, para lo bueno y lo malo, es que somos capaces de cooperar. Los seres humanos, la tribu, cooperaba de tal manera que hizo desaparecer los grandes mamíferos. Los grandes mamíferos, tigre, dientes de sable, el mamut, animales que nos comían, desaparecieron ante el uso coordinado de la inteligencia y la fuerza de los humanos. Es increíble la capacidad que tuvimos de hacer desaparecer a los animales más peligrosos para nosotros. Desaparecieron. Y desaparecieron porque cooperamos. Y porque cooperamos, supervivimos. Y la cooperación exige solidaridad. Exige que yo esté dispuesto a hoy por ti y mañana por mí. Si no hay solidaridad, la especie desaparecerá. Y la mejor expresión de la solidaridad humana es el sistema sanitario de cobertura universal y financiación pública. Es una expresión increíble. Si un día vinieran los marcianos a eliminarnos, como merecemos que nos eliminen, quizá la piedad de enseñarle el sistema sanitario de cobertura universal y financiación pública apiadaría a los marcianos para no exterminarnos, al menos en el primer momento. Eso se basa en lo que llamamos egoísmo ilustrado, egoísmo inteligente, que es tener en cuenta la externalidad. Externalidad es un término económico. Se emplea mucho, sobre todo en las vacunas. Cuando te dicen defensa de grupo, inmunidad de grupo, con la vacuna del sarampión, pero no con otras, se produce inmunidad de grupo. Así que si yo me vacuno, beneficio a Zoila que no se vacuna, porque no puede vacunarse porque tiene una leucemia y está en quimioterapia. Es una externalidad positiva. El que yo me arriesgue a los inconvenientes de la vacuna del sarampión, la vacuna del sarampión es un riesgo, pero yo corro ese riesgo porque en definitiva me defiendo a mí mismo y defiendo a quien no puede. Eso es una externalidad positiva. Se estudia también mucho en medicina la externalidad negativa de la resistencia a los antibióticos. Si yo tomo antibióticos para mi sinusitis, que no se necesita, la sinusitis en general no necesita antibióticos, los gérmenes adquieren resistencia y puedo contagiar a alguien que no ha tomado el antibiótico con gérmenes que son resistentes. Eso es una externalidad negativa, porque mi bien, mi necesario uso o necesario, produce un mal al ajeno. El sistema sanitario de cobertura universal
financiación pública produce inmensos beneficios a la comunidad, tiene externalidad positiva. La primera y principal, contribuye a la paz social. A los ricos inteligentes les gusta que sus hijos puedan ir andando a la escuela por la calle. En los lugares en los que no hay paz social, los hijos de los ricos no pueden ir andando a la calle, al colegio por la calle, porque los secuestran, los roban, los asesinan, los matan. Pero eso no sucede en Suecia. En Suecia los hijos de los ricos van en metro. Y los ricos van en metro porque nadie les va a asaltar, porque hay una paz social que se compra con bienestar. Y parte del bienestar es el sistema sanitario de cobertura universal. Así que el egoísmo inteligente de los ricos quiere que los pobres tengan asistencia médica de calidad, no solamente por la paz social. En enfermedades infecciosas es clarísimo que si el vecino tiene tuberculosis y tiene problemas para ir al médico o el tratamiento, la probabilidad de que me lo contagie es grande. Estoy describiendo un caso que se describió típico de un brote de tuberculosis que se produjo porque en la puerta del bar dormía un vagabundo que tenía tuberculosis en Estados Unidos. Y finalmente muchos usuarios del bar, del café, adquirieron tuberculosis. Así que el egoísmo inteligente es realmente egoísmo inteligente. Es un egoísmo en el que se es capaz de pensar más allá del dinero para mí y solo para mí. No todas las sociedades son capaces de verlo, pero el resultado final es que la salud de los ricos de Estados Unidos, por ejemplo, es mucho peor que la salud de los mismos ricos del mismo nivel de Suiza. Los dos países más ricos del mundo son Estados Unidos, Suiza, Noruega, Alemania. La salud de los ricos de Estados Unidos es penosa, está muy por debajo de la que deberían tener. Porque el estrés social de no poder caminar por las calles, de tener guardias de seguridad, de ir con los cristales tintados, es un estrés terrible. ¿Qué es eso? ¿Hay más preguntas? Yaupí, Perú, y Leblon, Río de Janeiro, en Brasil. ¿Qué pasó ahí? Es Yupi, ¿no? Yupi, Yaupí. Yaupí es. Yampi. Yaupí, Yaupí. Estos cubanos. Yaupí dice. Yampi. Yaupí. Yampi, Perú y Leblon. En una frase que vi, comparábamos la atención primaria en el lugar más desolado, podríamos decir, socialmente hablando, del mundo, de América, que sería, por ejemplo, Yupi, ¿no? Yampi. Muy dura, con lo más rico de América Latina, que es Leblon. Leblon es un barrio de Río de Janeiro. Si usted tiene casa en Leblon, yo ya sé que es millonaria en millones de dólares, porque tener casa en Leblon está prohibido. Sin embargo, en Yampi es exactamente lo contrario. Desprotección absoluta. Claro, la atención primaria no puede ofrecer en los dos lados lo mismo. ¿Qué ofrece un sistema sanitario de cobertura universal y financiación pública hoy, en el siglo XXI? Uno, lo de siempre, que es evitar el riesgo catastrófico de la enfermedad. Cuando no hay sistema sanitario de cobertura pública de financiación universal, la enfermedad en muchos casos se acompaña de muerte y bancarrota, muy frecuentemente. Es decir, se nos muere el padre y además la familia se queda sin ningún dinero porque ha invertido todo en la enfermedad. Eso lo evita el sistema sanitario. La segunda cosa que evita, que logra el sistema sanitario público, es llevar los servicios sanitarios necesarios a quien los necesita. Así que se ha acabado el problema de los nativos que no tienen atención sanitaria. La tienen. Y no hay que ir 10 días en barca, se va en helicóptero. El helicóptero en 10 minutos
va donde la barca tarda 10 días, y eso es posible aquí también. Pero la tercera cosa nueva que hace el sistema sanitario que no hacía antes es evita los daños del exceso de las medicinas. Un problema nuevo que no existía prácticamente hasta final del siglo XX es el exceso. Nadie pensó nunca que la medicina podía ser peligrosa. En el momento actual, la medicina es como mínimo la tercera causa de muerte en Estados Unidos y en Europa. La actividad médica es tan potente que se ha vuelto peligrosísima, mortal. Después de cáncer y cardiovascular va a la actividad médica. A mí me cuesta mucho tratar de entender eso. No lo logro comprender. El mejor trabajo, ya lo he citado esta mañana, segunda vez que la Sí. cito, el mejor trabajo que se ha hecho sobre la mortalidad consecuente a la actividad médica lo hizo Barbara Starfield, lo publicó en JAMA y nunca fue discutido. No solo son errores, son excesos. El ejemplo último, que lo he citado también en el debate, es el de la mortalidad materna. Lo han estado intentando ocultar mucho tiempo, pero finalmente ya no se puede ocultar. La mortalidad materna en Estados Unidos se ha triplicado. Solo Zimbabue tiene triple de mortalidad. Claro, Zimbabue sobre 100, Estados Unidos sobre 8. Pero no hay ningún país en el mundo que haya triplicado la mortalidad materna. Y se debe a las dos causas estas. Una, las pobres no reciben cuidado necesario. Y las ricas... Sí, los cálculos en la Unión Europea es que aproximadamente mueren 200.000 personas al año por efectos adversos de medicamentos. Solo medicamentos. Hay que pensar luego en complicaciones de la cirugía, y generalmente los cálculos están hechos solo sobre hospital. Generalmente no se tiene en cuenta la atención primaria. De manera que el sistema sanitario en el momento actual a los ricos les presta un valor increíble, que es protegerles de los excesos de los especialistas. Cuando los ricos chilenos van el triple a los especialistas que los pobres, yo aplaudo, porque los especialistas los están matando. Son una especie de Robin Hood del siglo XXI. Lo que pasa es que como tienen tanta fuerza, porque el ser rico te da mucha fuerza y mucha vitalidad, y comen muy bien, te abrigan muy bien, tienen calefacción, tienen educación, aguantan. Mi preocupación, y lo tengo por escrito, lo publicará Juan Simó. Juan Simó ha salido aquí ya varias veces en el debate, me pidió que escribiese sobre esto. ¿Qué pasará cuando los pobres tengan tan rápido acceso a los especialistas como los ricos? Que morirán como chinches. Porque los ricos pueden resistir mucho a los especialistas, pero los pobres no, porque los pobres tienen ya una salud muy frágil. Exponerlo a los excesos de los especialistas focales sería fatal. Hay que protegerlos. Así que en Yampí hay que hacer cosas muy distintas. En Yampí lo básico sería agentes comunitarios con una extraordinaria capacidad de resolución, pilotando aviones increíbles, que hicieran sin fisiotomía, que suturaran, que hicieran todo. En Leblon lo que necesitamos son médicos generales muy competentes que conquisten a los ricos y los protejan de los especialistas. Pero las dos cosas debemos hacerlas. Hablando en serio, no hay que odiar a los ricos, porque en todas las cosas pagan impuestos, si la cosa está bien organizada. ¿Hay otra pregunta? Bueno, buenas tardes, soy Julio Alegre, médico de familia de Iquitos, trabajo en Iquitos. Como diría, médico de Iquitos. Doctor, dos preguntas. Una primera es como introductoria, porque todavía no llego a conceptualizar a qué llamamos APS fuera. ¿Sí? Uno. Y la otra sería, si este es el tema de tecnologías concentradas, ¿cómo va a compatibilizar con la definición de APS de alma ata, que habla más de tecnologías sencillas? Y entonces, y si esto también podría ser un exceso, toda vez que también con los análisis mismos y los exámenes a veces hay exceso.
Esto es lo que pasa con los alumnos. Les dejas hablar, les dices que te hace una pregunta y te hace dos. No puede ser, no es el juego. Rompo las cartas. Bueno, contesto rápidamente, empecé minutos tardes. La definición que empleo en mi texto de tecnología no es mía. Es de un organismo interesantísimo, donde nació en los años 70, 68, 75, la Office of Technology Assessment, OTA. Si buscas en internet, en Wikipedia, Office of Technology Assessment, fue una oficina preciosa de la que todavía queda algún superviviente, que se formó en el Congreso de Estados Unidos para asesorar al Congreso de Estados Unidos contra los excesos de los médicos. Por ejemplo, el primer estudio que se hizo sobre que el control taquigráfico durante el embarazo, en el parto, la monitorización fetal, era perjudicial, provoca más daños que beneficios, lo hizo la OTA. Y la OTA definió tecnología como yo la he definido. Tecnología no solo es tecnología y medicamentos, son formas de organización, formas de pago, es el conjunto. En ese sentido, el hospital hay que verlo como tecnología concentrada muy cara, que se justifica porque atiende procesos muy graves en los hospitales. Algunas veces tengo tentación. ¿Por qué no hay que bombardear a los hospitales? Porque los hospitales concentran tecnología muy cara para uso esporádico en enfermedades muy graves. Eso es un hospital. Uso esporádico. La concentración de tecnología y también la concentración de personal. No es solo que haya escáner, es también. Sin embargo, la atención primaria es lo contrario. Es tecnología dispersa en la comunidad, cerca de las casas, incluso dentro de las casas. Cuando yo le doy el aparato para el INR, para medirlo, estoy introduciendo tecnología en la casa. Cuando le enseño que el cianocrilato, la gotita, se puede utilizar para las heridas, estoy introduciendo tecnología. Cuando el ganadero, el indio, que está en la selva, lleva en el macuto cianocrilato para cuando se hace una herida, eso es tecnología, altísima tecnología. Ese es el British Medical Journal, donde publicaron ese estudio. Luego sí es compatible con alma y me sentido de que da poder. Pero necesitamos ver así la atención primaria. La atención primaria es básicamente tecnología dispersa. Eso significa que yo no tengo que tener miedo al hacer domicilios. Muchos médicos, muchas enfermeras tienen miedo, porque en el domicilio tú te conviertes en invitado de la familia. Pierdes la situación de poder. Ya no llevas la bata, o si la llevas, te pueden matar, te pueden acosar. Firme esta receta, doctor, y está rodeado por toda la familia. En el centro de salud es más difícil que toda la familia te rodee. Pero tenemos que nadar como peces en el agua en la comunidad. Tenemos que llevar tecnología a la comunidad. Y tecnología no es solo el aparato, no es solo la medicina, es más, son formas de organización, formas de pensamiento. Y termino. Atención primaria fuerte no está definida en ningún sitio, como tal. En este seminario empleamos una definición que fui recogiendo de publicaciones inglesas, norteamericanas, holandesas, especialmente de un grupo que se llama Nivel holandés, con el que hemos examinado la atención primaria en varios países, incluyendo en el mismo país por distintos puntos de vista, y demostrado que no tenemos atención primaria fuerte. Una atención primaria fuerte, entre otras cosas, tiene investigación, tiene prestigio social, los profesionales tienen autoestima, tienen reconocimiento, tienen gran capacidad resolutiva, tienen polivalencia. Los puntos que recogimos. Muy bien, esta ha sido mi presentación, así que yo... No se aplaude, ¿eh? Voy compensando los minutos que le hemos dejado a los vídeos y ahora empezamos ya el planteamiento formal del cuestionario, si queréis hacer preguntas. Alguien que gobierne las preguntas porque... Sí. Sí, espera. El tema de la autoestima. ¿Cómo se mide
que se tiene autoestima y cómo se evita que esa autoestima llegue a ego, ¿no? O sea, cómo se gestiona eso. En que los profesionales, bueno, la atención primaria fuerte, los profesionales tienen autoestima. No sé conceptualizarlo y no sé luego además dónde está el límite a ese profesional endiosado que controla todo, domina todo y que al final es ego, no es autoestima. Por ejemplo, la autoestima la pueden medir si tienen actividades formativas que lideran ellos mismos. Cuando los médicos generales de familia, de cabecera o la atención primaria en general no tienen autoestima, los especialistas focales son los que les enseñan todo. Así que viene el especialista focal a enseñarte cómo se trata la insuficiencia cardíaca en atención primaria. Y tú aprendes porque esa es la fuente. Porque la fuente no puede ser tu compañero. Porque tu compañero no vale nada, vale lo que tú. De manera que sí tenemos indicadores que podrían medir la autoestima. Respecto al otro, es casi imposible superar la arrogancia, lo que yo llamo torres de arrogancia médica sobre cimientos de ignorancia científica. Repito, los médicos en muchísimos casos son mucho más pragmáticos. Yo soy muy pragmático. Por ejemplo, si yo quiero medir cómo está la atención primaria en Lima, yo mediría las resistencias bacterianas en orina y no mediría nada más. Resistencia bacteriana. Sobre el papel de la longitudinalidad en lograr el prestigio social del médico de familia, y la otra era cómo poder llegar a la atención primaria o el médico de familia desarrolle lo que usted menciona: máxima calidad, mínima cantidad y el momento oportuno. Si ese es un mantra, es máxima calidad, mínima cantidad, en el momento oportuno, tan cerca del paciente como pueda ser posible, tecnología apropiada y por el personal competente. Eso es extraordinariamente difícil. Pero yo acabo de sugerir, mientras tomábamos café que he pagado yo, hemos invitado, no ha pagado la sociedad en este caso. Hay cosas que se pueden hacer a nosotros. En mi consulta yo tenía montones de homosexuales de ambos sexos. ¿Por qué? Porque daba una página de mi vida, de mi relato vital, en el que incluía también filosofía. Filosofía que decía, por ejemplo, en mi consulta se puede hablar de eutanasia. En mi consulta se puede hablar de eutanasia. En mi consulta no discrimino por razones de sexo, actividad sexual o orientación sexual. Y claro, cuando son uno de los pacientes, pues hablan de eutanasia, vienen con su pareja homosexual, con toda la libertad. De manera que hay muchísimas cosas que se pueden hacer directamente, pero eso exige formación por tu parte. La longitudinalidad no es estar mucho tiempo, sino estar mucho tiempo, resolver problemas muy distintos y que la población te reconozca. Tú puedes estar mucho tiempo en un puesto que si no resuelves nada, no ofreces longitudinalidad, porque la población no te va a reconocer, no va a aceptar. La población se entrega. Yo me añadieron un pueblo. Yo hacía mucha ginecología en mi pueblo. Me añadieron un pueblo. Y el primer día que vino una mujer con una bartolinitis, dije, déjeme que le vea eso, hablo y se lo juro. Ah, no, mándame al ginecólogo. Ah, pues le mando al ginecólogo. Pero va a tardar una semana en verle o tendrá que ir a urgencia. Y cuando la segunda o tercera mujer la empecé a tratar también de ginecología, las mujeres del pueblo entendieron que yo hacía ginecología, que era normal que el médico de cabecera hiciera ginecología. Luego eso te da mucho prestigio. Termino con una anécdota. Bueno, termino con una anécdota. Hay que tener mucho cuidado. Lo tenemos escrito, con la página esa que dábamos a los pacientes. Porque en la página decía que había estado en Estados Unidos y dado clase en Johns Hopkins. Así que el primer día que empecé en un pueblo de la sierra de 400 habitantes, lo puse en la sala de espera, y el tercer paciente que entró hablando en inglés y dándome la enhorabuena porque a su esposa la atendían en la Johns Hopkins. ¿Os imagináis si yo hubiera mentido? Claro, fue lo contrario. Salió a la plaza del pueblo, el médico ha estado en la Johns Hopkins. Pero hay que tener mucho cuidado, porque como digas una cosa que no hagas. Así que sí, la longitudinalidad puede. Y no podemos ser condescendientes con nosotros mismos.
Si nosotros queremos que esto cambie, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que ofrecer máxima calidad, mínima cantidad. Pero para ofrecer más mínima cantidad hay que ser muy convincente. ¿Cómo convence? Otra anécdota. Yo recetaba más antibióticos los viernes que el resto de la semana. Pero es lógico. Porque el viernes la madre va a llevar al niño a urgencias al hospital, donde le van a recetar un antibiótico horrible. Pues yo receto fenoximetilpenicilina el viernes, aunque no sea necesario. Y le doy la receta. Mire, este es mucho mejor que si se va al hospital. No lo compre si el niño no está muy mal. Pero yo receto terciario. O sea que tienen que avanzar. Más una calidad mínima. Último, porque voy terminando. ¿Hasta qué punto, ya me digo de primaria, hasta qué punto es importante para una atención primaria fuerte contar con un espacio académico y realizar investigación propia de la primaria, o podemos fiarnos más de lo que hablábamos en el Universidad de Madrid, de las relacionadas y el sentido común de conocer la situación específica, concreta con la que trabajamos? Es una mezcla. Si alguien me sigue en Twitter, ¿hay alguien que me sigue en Twitter o en Facebook? ¿Puede levantar la mano? ¡Au! Si alguien me sigue, ve que continuamente difundo información, continuamente. Muchísimas veces en sentido distinto de la publicación. Muchos que publican no saben el tesoro que publican. Y yo me doy cuenta y entonces lo pongo como tesoro y pongo el enlace. Pero hay que leer muy despacito. De manera que es continuo la necesidad de formación académica, continua. Y necesitamos investigación continua. Pero investigación no es solo la academia, no es solo la Jordi Gold. Investigación, hemos puesto de ejemplo, es Juan Simón. Juan Simón coge la encuesta europea y la analiza como nadie. Eso también es investigación. Y al tiempo necesitamos corazones. Es que en Madrid, en el último seminario, hubo una sección de investigación. Ha investigado una cosa muy bonita que está investigando en Europa, porque se ha investigado también en Baleares. La impresión del médico que da el sentimiento del médico de que el paciente está mal. A un paciente cuando empieza a venir muchas veces, un paciente que viene una vez al año, empieza a venir cada semana y aunque tú no le veas nada, la impresión es que algo va mal. Será en la casa, será en el trabajo, será un cáncer, será un Parkinson que empieza, será una demencia, pero algo va mal. Los sentimientos esos son fundamentales. Y cuando se ha estudiado científicamente, como el médico diga un presentimiento, el paciente va mal, el paciente va mal. Y eso hay que respetarlos. Pero hay que enseñar a los residentes cómo se maneja. Porque eso no es magia. Eso se enseña a los pacientes que lloran, a tantas cosas que no se enseñan. Es una pena. Sí, hay que ser muy exigente. Termino. La siguiente palabra la tiene Sofía.